Escuchamos el segundo número de las danzas folclóricas de Cotswold, de Philip Lane, musicólogo y compositor británico, gran reconstructor de partituras perdidas, nacido en 1950. Este es el Observatorio Racionalista, la audición creada y dirigida por Jorge Alfonso Ramírez, que se transmite por Radio 1000 de Asunción en el 1000 del dial AM. Confirmo que en el sitio web www.radio1000.com.pi aún no se puede escuchar el programa, así que recomendamos entrar a www.desdeparaguay, una sola palabra.com, y ahí buscar en las radios AM Radio La 1000. Agradecemos mucho los comentarios en Facebook, Observatorio Racionalista, página oficial, y para escuchar o descargar programas anteriores, googlear Observatorio Racionalista, página oficial iVoox, y también Observatorio Racionalista, página oficial Spotify. Como anunciamos, hoy vamos a encarar un tema que no todos conocen y que tiene varias facetas contradictorias. Vamos a tratar de mostrar hasta qué punto los principales contenidos de las creencias básicas del cristianismo, todo lo relacionado con la vida de Jesús, debe mucho a religiones que la precedieron en el tiempo. Esto, por supuesto, abre camino para que los mitistas o miticistas vean en esta herencia que toda la vida de Jesucristo es imaginaria, copiada de otras religiones que tuvieron héroes igualmente inexistentes. Es decir, que digan que nunca hubo una persona física llamada Jesucristo, predicador con 12 apóstoles, crucificado por Poncio Pilato. Esta es una posibilidad que pone especialmente nervioso a Jorge, lo que me divierte mucho. Algún día tendríamos que tratar el tema del mitismo o miticismo a fondo para que, como siempre, los oyentes juzguen. Aunque no es seguro que todas las referencias que yo traiga sean correctas, porque los mitos se pierden casi en la prehistoria y se ramifican y discrepan en versiones variadas. Hoy no es mi intención hacer una defensa del mitismo, sino más bien demostrar simplemente que pudo haber un hombre común, un Jesús predicador judío crucificado por Pilato, pero que todo lo mágico que se le atribuye, desde el nacimiento virginal, hijo de un dios, hasta su resurrección, subida al cielo, etc., fue agregado en décadas y siglos posteriores y fue tomado de mitos anteriores al cristianismo. Como mínimo, vamos a tratar de demostrar que antes de que la pretensión que tiene el cristianismo de ser especial y único, en verdad no tiene nada original, o casi nada. No hay nada nuevo en el cristianismo, digamos, nada en lo que difiera esencialmente de las religiones más antiguas. Casi no aportó ideas nuevas en sus dogmas, en sus prácticas o en su moralidad. También había sido prevista por otros, y a mi juicio mucho mejor. Justamente una razón del éxito modesto, lento, gradual, pero sostenido del cristianismo de Pablo, no el de Jesús, es que fue muy cosmopolita y elástico. O sea, salió a ser prosélitos de manera conciliadora, incorporó ideas y costumbres teológicas anteriores. O sea, siempre fue propenso a ayudar al proselitismo adoptando dogmas paganos, símbolos y prácticas de los paganos. La Iglesia cristiana metió elementos paganos en la vida de Jesús, metió elementos paganos en los dogmas que creó para aumentar el poder y la influencia, y también en los ritos y ceremonias que creemos que fueron propios del cristianismo, pero no, como vamos a ver. Otra de las razones del avance del cristianismo entre los romanos fue que desde hacía siglos mucha gente había dejado de tomar en serio su religión. Las masas, igual que ahora, se tragaron todo lo que se les enseñó de las deidades, de los múltiples dioses, pero los escritos de hombres cultos muestran que durante siglos el culto y la reverencia de los viejos dioses paganos tenía poca influencia sobre sus ideas éticas. Las conquistas militares en Asia y África pusieron a los romanos, que de por sí ya eran politeístas, en contacto con religiones extrañas y los acostumbraron a ideas más y más diferentes cada vez. Aún en la época de Constantino, que usó siempre un símbolo solar, el cristianismo, igual que casi todos los sistemas religiosos, tiene un héroe, que es el dios Sol personificado, que es de un origen oscuro, que pasa por varios episodios comunes a todos, que finalmente es ejecutado y que se eleva una vez más al poder renovado. Esta es una idea general. El dios Sol, Sol Invictus en latín, es muy universal.
Pero vamos específicamente a los mitos individuales. Al primero, el nacimiento virginal, hijo de un dios, de una mujer virgen y de un dios. No había nada nuevo en dar un origen divino a Jesús. Todos los dioses menores de la antigüedad eran hijos de Zeus. Y también eran semidivinos los emperadores romanos y los reyes posteriores. En casi todos los pueblos antiguos, las vírgenes tenían hijos sin ayuda de hombres. Zeus tuvo hijos sin ayuda femenina, y al revés, también tuvo hijos semidioses con mujeres. Transformándose para hacerse pasar como anfitrión el marido que estaba ausente en una guerra, Zeus engendró a Hércules engañando a la hermosa Alcmena durante una larga noche. Como Alcmena también estaba embarazada de su marido, ella terminó teniendo gemelos, uno un hombre 100% y el otro el semidios Hércules. Una leyenda así circula en Oriente respecto de un hermano gemelo de Jesús, Tomás, que es hijo de María, y él sí es de José, no del Espíritu Santo, y pese a eso, los gemelos son tan idénticos que hay historias de confusiones entre los dos. Casi todos los hombres extraordinarios que vivieron bajo la antigua mitología pagana tenían fama de haber sido hijos de algunos de los dioses. La doctrina del nacimiento virginal es quizás una de las ideas religiosas más antiguas. Es tan universal que es imposible saber dónde y cuándo empezó. El dios Krishna, el salvador de la India, nació de la Virgen Devaki, de gran pureza. Buda nació de la Virgen Maya y misericordiosamente dejó el paraíso y bajó a la tierra porque estaba lleno de compasión por los pecados y las miserias de la humanidad. Trató de guiarlos por mejores caminos y asumió sus sufrimientos para poder expiar sus crímenes y mitigar el castigo que de otro modo inevitablemente tendrían que sufrir. Suena un poquito familiar, me parece. En China había una secta que adoraba a un salvador llamado Chaka, quien fue concebido por su madre, Maya, con un elefante blanco, y para mayor pureza, Chaka nació de uno de los costados de ella. También se cuenta que Yu, el primer rey chino, fue concebido por su madre, la virgen Xingmon, cuando la golpeó un relámpago. La historia china dice que habla de dos seres, Tien y Chang-Ti, adorados en China como dioses hace más de 2600 años atrás, nacidos de vírgenes que no conocieron ningún hombre. Y Ceres, la madre virgen de Osiris, dijo que él había sido engendrado por el padre de todos los dioses. Fue también virgen Mayensia, que es la madre de Jesús, un dios de los druidas, a quien vamos a mencionar después. El gran padre de los dioses y los hombres mandó un mensajero del cielo a la virgen Xochiquetzal para informar que los dioses querían que ella concibiera inmaculadamente a Quetzalcóatl, el salvador azteca, que enfrentó toda forma de violencia y derramamiento de sangre y alentó las artes de la paz. El dios azteca Huitzilopochtli también fue concebido inmaculadamente por una mujer que, mientras caminaba por un templo, vio una bola de plumas bajar por el aire. Ella agarró la bola y la puso sobre el pecho, la bola poco a poco desapareció y así resultó su embarazo. Más tarde se supuso que los Montezumas mexicanos habían sido concebidos inmaculadamente por una gota de rocío que cayó sobre el pecho de la madre mientras dormía. Adoni fue hijo de la virgen Io de Grecia. Se declaró que la madre de Tamerlán o Timur, de los tártaros, descendiente de Gengis Khan, concibió en relaciones con el dios del día. A su vez, la madre de Gengis Khan, siendo demasiado modesta para decir que ella era la madre del Hijo de Dios, dijo solamente que él era el Hijo del Sol. Mitra, aclaremos esto para no confundirnos, porque en este fárrago de coincidencias o de copias se exagera mucho la cosa. Mitra no nació de una virgen, a pesar de que van a leer por ahí lo contrario. Se entiende, no se puede estar seguro nunca con estos mitos, que fue nacido adulto de una roca, y hay un montón de esculturas que sobreviven que los muestran apareciendo de la roca desnudo y tomando una espada en su mano derecha y una antorcha en la izquierda. Rea Silvia fue encerrada por su tío el rey Amulius para obligarla a ser vestal virgen, pero ella fue violada por el dios Marte y de allí nacieron Rómulo y Remo.
Los siameses tienen un dios y salvador, Kodom, nacido de una virgen. Los chinos, como dijimos, tienen varios dioses nacidos de vírgenes, en los cuales el resultado que la madre se haya embarazado simplemente al pisar la huella de Dios. Los egipcios tenían a la virgen Isis, madre de Horus. Zoroastro declaró proféticamente que una virgen concebirá y tendrá un hijo, y una estrella va a aparecer quemante al mediodía para señalar el hecho. Cuando ustedes vean la estrella, le dijo Zoroastro a sus seguidores, síganla a donde sea que los conduzca. Adoren al niño misterioso, denle regalos con profunda humildad. Él es, sin duda, la palabra todopoderosa que creó los cielos. Es, sin duda, su Dios y Rey permanente. Otra cosa que suena familiar, ¿no es cierto? No son estas las únicas veces que chicas embarazadas contaron historias inverosímiles para explicar, en fin, las desgracias de los embarazos. Una versión dice que Zeus cayó como lluvia de oro sobre Danae y la dejó embarazada de Perseo. Otras que el padre de Perseo era en realidad el tío y que la lluvia de oro fue un invento. Leda, que era una mujer casada, contó que Zeus había bajado sobre ella con la forma de un cisne y así había quedado embarazada. Y Europa era una princesa fenicia que fue raptada por Zeus, transformado en un toro blanco, que la llevó a Creta sobre el lomo, también con malas intenciones. Se dice que Yulis y Osiris de Egipto tuvieron concepciones inmaculadas. Yulis fue el hijo de la hermosa virgen Cronis y del padre de todos los dioses. Volviendo a María, nos parece raro que Dios haya elegido a una mujer para encarnarse en la tierra, cuando podía haber producido a Jesús como hizo Adán, o sea, él solo con polvo nomás del piso y ya adulto. ¿Para qué le haría atravesar al Hijo, que es coexistente con el Padre y como tal, indudablemente una inteligencia plenamente desarrollada? ¿Por qué le haría pasar todas las incomodidades y los peligros de una vida infantil? Si Jesús fuera una de las personas de la Trinidad, de la divinidad, es como degradante y ridículo haberle hecho pasar por la vida fetal, las bases embrionarias, los vertebrados y todo lo demás que pasan los bebés, la infancia, la dentición, de todo ese tipo de cosas. ¿Y por qué invirtió tantos años de preparación? Digamos 30 años, para unos poquitos años o meses de predicación. Parece la historia del diluvio, en donde años se estuvo preparando el bote, qué sé yo, en lugar de exterminar Dios a los malos y ya está. El problema también es que la idea de un nacimiento virginal es ajeno al pensamiento judío, que es pagano, que está tomado de los paganos, ya lo demostramos largamente, pero no es propio de los judíos. Los judíos no aceptaron esta idea, no valoraban especialmente la virginidad. Otro problema que nos queda es que después de tener un hijo, la Virgen se supone que perdió la virginidad, porque encima, después de Jesucristo, María tuvo otros hijos. Algunos teólogos entonces argumentaron que por milagro María siguió siendo virgen, otros dijeron que los demás hijos no eran hijos de María, sino solamente de José, y otros que eran primos, no hermanos. Así que la discusión fue muy complicada y nunca satisfactoria. En este caso, los cristianos no siguieron el ejemplo de los budistas. Deberían haberlo hecho, ya que copiaban tanto de antes. Los budistas fueron mucho más astutos, porque simplemente hicieron que la madre, Maya, muriera 7 días después del nacimiento de Sakyamuni, es decir, de Buda, ¿no? Señales del nacimiento es otro aspecto copiado. Se cree que una estrella brillante, la estrella de Belén, anunció el nacimiento de Jesús. Tampoco en esta idea nada nuevo. Todos los pueblos antiguos eran muy supersticiosos sobre las luces en el cielo, por supuesto creían las influencias astronómicas sobre los humanos, y parece haber sido una idea común que los nacimientos de grandes hombres fueron anunciados por la presencia de estrellas especiales. Julio César, Pitágoras o Krishna son ejemplos de que una estrella apareció antes o durante su nacimiento. Fíjense que en esta historia cabe siempre recordar los absurdos. Ya que estamos, una estrella del este guió a los magos que vienen del este. Los magos venían del este y la estrella que los guiaba estaba en el este, o sea, estaba a sus espaldas. Fueron guiados por una estrella que estaba a sus espaldas. Tan mal está escrito ese mito en Mateo.
Pero además no era nuevo. Virgilio escribe en el año 60 antes de nuestra era, 60 años antes de que nazca Jesucristo, que una estrella guió a Eneas en su viaje hacia el oeste desde Troya. Suponemos que la estrella de Eneas habrá estado al oeste, como corresponde. En China, una nueva estrella apareció con el nacimiento de Yu, el fundador de la primera dinastía que mencioné, como también cuando nació el sabio Lao Tse. En México, la estrella de la mañana fue el símbolo del Salvador nacional Quetzalcóatl. Sin ir lejos, los cristianos primitivos encontraron un paralelo en la estrella que, según los amigos de Taré o Terá, apareció en la noche del nacimiento de su hijo Abraham, que, según dijeron, brillaba tan intensamente en el este. El nacimiento del Mesías no solamente lo anunció una estrella brillante, sino también fue celebrado por el canto de la hueste celestial y cosas por el estilo. Algo parecido pasó en el nacimiento de Krishna, cuando las nubes emitieron sonidos suaves y agradables y derramaron una lluvia de flores. En vísperas del nacimiento de Confucio, la música celestial sonó en los oídos de su madre. En Buda, una luz maravillosa iluminó la tierra, y en el nacimiento de Osiris se escuchó una voz proclamando que había nacido el gobernante de la tierra. Igual, en esto último, como se oyó la voz en el bautismo de Jesús, por Juan el Bautista: «Este es mi Hijo bien amado». Bueno, habiendo nacido el Salvador, naturalmente, necesariamente tiene que ser reconocido, por lo que entonces viene el mito de los sabios y los dones, de una manera muy similar a la que se cuenta de otros salvadores. El maravilloso bebé Buda fue visitado en el momento de su nacimiento por hombres sabios, que enseguida reconocieron en él todas las características de la divinidad. En el momento del nacimiento de Confucio, año 598 antes de nuestra era, 5 sabios celestiales entraron en la casa mientras la música vocal e instrumental llenaba el aire. Mitra, el salvador persa, recibió la visita de 5 sabios llamados magos en el momento de su nacimiento, y que le dieron oro, incienso y mirra, igualito que a Jesús. Krishna, el octavo avatar de Brahma, del año más o menos 1200 antes de la era común, fue visitado por ángeles, pastores y profetas que le dieron oro, incienso y mirra. Algo similar le pasó al noveno avatar, Buda Sakya, del año 600 antes de la era común, en el nacimiento. Para esta misma época, el 600, nacía Pitágoras con un impacto similar. Y Platón, y también un libro monumental, el Anacalipsis de Gottfried Higgins, que es de mediados del siglo XIX, que es una historia de la cultura, el lenguaje y las religiones, se nos dice que los magos llegaron del este a ofrecerle regalos en el nacimiento de Sócrates, trayendo oro, incienso y mirra. Un muy antiguo relato histórico sobre Zoroastro de Persia dice que también Zoroastro fue visitado por magos en el momento de su nacimiento. La genealogía real, que es un problema, porque si hay que hacerlo nacer de un dios, también hay que hacerlo nacer de un rey, porque hay que darle todo el prestigio posible, pero el asunto es que se complica, porque o nace de un dios o nace de un rey, en general. Krishna, en la línea masculina, era de ascendencia real de la casa de Yadava, la más antigua y noble de la India, y Buda descendía de Mahasamata, el primer rey del mundo. Y el Mesías judío tenía que ser descendiente del rey David, como lo sabemos bien. Si se dice que todos los salvadores del mundo fueron engendrados por vírgenes y por dioses, la genealogía de ascendencia real en general se dibujan a través de los maridos de su madre, de una manera totalmente ilógica. O sea, el absurdo de que en el Nuevo Testamento el linaje de Jesús, que está en Mateo y en Lucas, es a través de José, no es un absurdo inventado por el cristianismo. Venía ya de antes, que lo hacían porque las mujeres no importan. Entonces lo único que importa es el padre, pero si el padre es un dios, entonces ¿en qué sentido tiene hablar del linaje del marido que no es el padre? En ese sentido, el Mesías tenía que descender de David. Encima, además, como sabemos bien, las listas de antepasados de Mateo son diferentes de las de Lucas, tanto en nombres como en cantidad de generaciones. Lucas en su evangelio nombra 41 generaciones de David a José, aunque él previamente había dicho que eran 42. Le falló la cuenta. Y Mateo
algo parecido. Dice que de Abraham a David son 14 generaciones, pero lo que él muestra son 13. Y después él dice que también eran 14 generaciones de David hasta la llevada a Babilonia, la esclavitud en Babilonia. Pero, de acuerdo con la genealogía del Antiguo Testamento, hay que ver 1 Crónicas 3, las generaciones de David a Babilonia fueron 18, no 14. Digamos, el rey, es importante esto de descender de un rey, porque en las sociedades primitivas los reyes eran más que reyes. Digamos, los cafres del sur de África no conocían otros dioses más que su rey y le rezaban al rey. Los reyes aztecas e incas fueron considerados divinidades. Cada faraón de Egipto fue agregado a la lista de dioses y declarado hijo de Ra. E incluso en algunos casos fue nombrado tercera persona de una trinidad. Cada uno negó que le debía el nacimiento al padre de quien heredó la corona y dijo haber sido engendrado milagrosamente. Octavio Augusto gestionó que Julio César fue declarado Dios, lo que lo transformaba a él en el hijo adoptivo de un dios. Fíjense la importancia de los hijos adoptivos. Del hijo natural de César, Cesarión, que el hijo que tuvo César con Cleopatra, nadie se acuerda, pero el hijo adoptivo, Octavio Augusto, emperador, nada menos. Así que Jesús en Marcos parece haber sido hijo adoptivo de Yahweh, que no es nada ofensivo para la antigüedad. Se hicieron templos especiales para el culto de los reyes, ¿no? Dirigido por sacerdotes especiales para esto. Por ejemplo, los gobernantes partos de la dinastía Arsácida en el antiguo sur de Irán dijeron que eran divinos y se autodenominaron hermanos del sol y la luna. Baco de Egipto, Baco de Grecia, que es el mismo pero tiene diferencia en su historia. Adonis de Grecia, Krishna de la India, como dije, Changti de China, Cris de Caldea, de cual sabemos poco, pero hay estatuas de él, Mitra de Persia, Sakya de la India, todos nacieron en el 25 de acuerdo con sus respectivas historias, y este es otro tema en el que no quiero demasiado entrar, porque la Iglesia Católica dice que el 25 fue una fecha elegida convencionalmente. Por lo tanto, no puede decir copiamos la fecha de... Pero de hecho la copiaron porque eligieron una fecha que es copiada porque es una fecha importante, por razones mitológicas y por razones climáticas, ¿no? O cósmicas. Bueno, matar al chico peligroso. La fábula de la matanza de los inocentes, que es simplemente una nueva forma del antiguo mito del chico peligroso, cuya vida es una amenaza constante para algún tirano, fue copiada también de varias religiones antiguas, y el escape de la Sagrada Familia de Egipto tiene su equivalente en otros cuentos. El rey Kansa quiso matar a Krishna y mandó mensajeros para matar a todos los bebés en los lugares vecinos, pero una voz celestial advirtió al padre adoptivo de Krishna que escapara con el chico por el río Yamuna. Salivajana, un salvador nacido de una virgen que está adorada en la antigüedad en el sur de la India, tuvo una experiencia similar. Pese a que Nimrod, bisnieto de Noé, nació 7 generaciones antes que Abraham, hay una fábula talmúdica, así que no solamente la Biblia, también, que cuenta que una señal en los astros le anunció a Nimrod y a sus astrólogos el nacimiento de Abraham, quien iba a poner fin a la idolatría, o sea que lo iba a derrocar a Nimrod. Así que Nimrod hizo matar a 70.000 varones recién nacidos. Sin embargo, la madre de Abraham escapó y dio a luz secretamente. Algunas versiones dicen que dio a luz en un establo. En el momento del nacimiento de Moisés se dice que el faraón soñó que un chico recién nacido iba a causar la ruina de Egipto y ordenó que todos los chicos recién nacidos de Israel fueran tirados al Nilo. Se cuentan historias similares, familiares para todos los lectores de los clásicos, de Perseo, Heracles, o sea, Hércules, Paris, Jasón y Baco. También Krishna, Alcides, Zoroastro, Yud, de las cuales podemos agregar también Rómulo, como Moisés, como dijimos, Augusto y Ciro, de acuerdo con la historia, fueron amenazados con la muerte y destrucción, pero fueron preservados provincialmente por milagro. El caso de Augusto lo cuenta Suetonio, el de Rómulo lo cuenta Livio y el de Ciro lo cuenta Heródoto. El rey Amulius, después de la violación de Marte a la madre, nacieron Rómulo y Remo, pero el rey Amulius los tiró al río para que no lo derrocaran cuando crecieran, pero sobrevivieron Rómulo y Remo y mataron a Amulius.
Como pueden ver, hay una larga lista de semidioses salvadores de la humanidad que, en cambio, tuvieron primero que ser salvados. Ayuno, 40 días, 40 noches, es clásico. Todos estos relatos de nacimiento de la vida temprana de Jesús son similares a los de otros salvadores más antiguos. Y también en la historia de la tentación y el ayuno de 40 días. Moisés ayunó 40 días y 40 noches en el monte donde recibió la ley. No, esto está en Éxodo, Deuteronomio. Elías ayunó 40 días y 40 noches en el monte Horeb. Joaquín, esto es del protoevangelio de Santiago, un evangelio considerado fraude, del año 150. Joaquín, avergonzado de no tener hijos, se retiró al desierto por un ayuno de 40 días y 40 noches. Buda ayunó y contuvo la respiración hasta que se volvió muy débil, cuando Mara, príncipe del mal, apareció y lo tentó a romper su ayuno, ofreciéndole convertirlo en emperador del mundo. Quetzalcóatl también fue tentado por el diablo durante un ayuno de 40 días. Y está también la tentación de Zoroastro similar. Osiris, Pitágoras, Confucio, Chang'ti, Krishna y Tammuz ayunaron por años, no por 40 días. De la crucifixión es la posibilidad de la ejecución del héroe, ¿no? Para expandir el mito que venía de antes también. No sabemos si Jesús fue crucificado o no. Probablemente, una cosa razonable que los romanos hacían con gran facilidad. Lo curioso es que hay piezas, y estamos hablando de las reliquias ahora, de la verdadera cruz como para construir una casa. El mito no viene necesariamente de una cruz, pero sí algo de madera, de un árbol. Era costumbre antigua usar árboles como orcas, o también una orca tosca con forma de cruz que llamaban árbol, que está en Deuteronomio, en Nicodemo. En la antigüedad, ser colgado de una cruz así se llamaba colgar de un árbol, y ser colgado de un árbol era crucifixión, o sea que más o menos lo mismo todo. Más tarde los cristianos transformaron en una cruz con todos los chiches y la hicieron su propio emblema, porque es muy antiguo, por lo tanto muy respetable, pese a que era una forma innoble de morir. De los símbolos religiosos, evidentemente la cruz es el más antiguo y sagrado, porque también viene de mucho antes. Poblaciones muy diferentes tienen esta adoración supersticiosa. Hay cruces griegas de brazos iguales en la tumba de Midas, el rey de Frigia, hoy Turquía, del siglo 8 y 7 antes de nuestra era. Mucho antes de la época de los etruscos, los habitantes del norte de Italia ponían cruces sobre las tumbas de los muertos. La cruz era común en México. Los descubrieron, es decir, entre los aztecas. Los descubridores encontraron cruces de mármol blanco en la isla de Santa Ulloa y fue muy venerada también la cruz en Paraguay y Perú antes de los españoles. Así que no sabemos cuál es el origen de la cruz. Alguien interpreta como corresponde en estos casos una idea fálica, motivos sexuales atrás de esto, Dios creador, y entonces la cruz es un palo vertical largo con un travesaño que después del travesaño, ese es el principio masculino, por supuesto, y ahí se engancha un anillo que representa el principio femenino, y esas dos símbolos pegadas se conocen como lo que se llama cruz ansata, o sea, cruz con asa, que para los egipcios era un emblema de la vida, ¿no? Que era el anillo sobre la T, digamos. Y esta cruz también era sagrada para los babilonios y aparece mucho en las obras de ellos. El dios guerrero Thor siempre estuvo asociado con un martillo en forma de cruz, más o menos, digamos, es una cosa ya la cruz. Con este martillo, Thor mató a la gran serpiente Midgard, con eso destruyó a los gigantes y además protagonizó varias películas. En Dinamarca se encontraron martillos con forma de cruz con un agujero en la intersección para insertar el mango y se usaron para consagrar víctimas en los altares de Thor. Así que todavía en Islandia se usa como signo mágico en relación con el viento y la lluvia, o por lo menos se usaba hasta hace poco. Así como los cristianos bendecían la copa llena con la señal de la cruz, los vikingos hacían la señal del martillo sobre las copas, ¿no? Y las señales en la práctica eran idénticas. Pensaban otra cosa, pero el movimiento era igual. La práctica de hacer la señal de la cruz antes de comer se interpreta como un agradecimiento a Dios por la comida, la que en el pasado no estaba para nada garantizada, las hambrunas eran colosales. Pero en realidad esa costumbre fue originalmente un método de prevención contra la posesión demoníaca. Se pensaba que los demonios estaban por todas partes y al abrir la boca había peligro de tragarse uno, pero la señal de la cruz los hacía escapar, así que podíamos comer tranquilos.
Esta creencia en la eficacia de los talismanes, que aparece de los pueblos más bárbaros, todos los llamados civilizados, no solo fue aprobada, sino alentada por el cristianismo, y hoy encontramos cristianos ortodoxos que ponen en sus casas estampitas de Jesús, de la Virgen, de los santos, o cruces en la pared, o mini altares, o llevan puestas cruces, medallas o escapularios. Escapularios son dos rectángulos de género atados por cordones que van en el pecho y la espalda. En el género de adelante va una imagen sagrada, que puede ser Jesús del Santísimo Corazón, Jesús en la cruz, María, etc. Y en la otra pieza, la de la espalda, solía ir la leyenda: quien muera usando este escapulario no sufrirá el fuego eterno. ¿Qué tal? Esto sí que es un truco bueno para salvarse de ir al infierno. Mucho más fácil que portarse bien. La señal de la cruz todavía se usa en tiempo de peligro, por supuesto, y se considera un arma de poder milagroso. Las empuñaduras de las espadas se hacen en forma de cruz para dar suerte en la batalla. Como dice Aguinis, Marcos Aguinis, la cruz es una espada tomada de la punta de la hoja. Bueno, y los mástiles de los barcos, con las vergas horizontales que tenían, algunas veces se consideraban símbolo de la cruz, o sea, propiciatorios. El entierro de los muertos en las iglesias quedó en la superstición de que a la sombra de la cruz, o sea, al lado de donde está la casa de Dios, los demonios no se atreven a perturbar el cuerpo. Y, por supuesto, necesitamos el cuerpo para la resurrección y la inmortalidad. Así que esta idea viene de la antigua idea salvaje de los cuerpos cerca del ídolo estaban protegidos. Y en nuestros cementerios modernos encontramos cruces sobre la tumba de la misma manera, era originalmente para proteger a los muertos, para que no se llevaran su cuerpo los demonios, pero por supuesto ahora ya es una costumbre que no sabemos ni siquiera de dónde viene, ya la gente común no sabe esto. En la antigua Grecia, esto también, las reliquias y los huesos de los santos cristianos no son de origen cristiano. En la antigua Grecia los huesos de los héroes eran el centro de varias supersticiones. Los huesos de Héctor, de Troya, se conservaban en Tebas con gran respeto. Las herramientas que usaron en la construcción del caballo de Troya se guardaron en Metapontum. El cetro de Pélope, de quien sale la idea del Peloponeso, fue mantenido en Cheronea. La lanza de Aquiles en Phaselis, la espada del rey Antíope Memnon, también personaje del mito de Troya en Nicomedia. También había estatuas milagrosas de Minerva que se movían y agarraban lanzas, pinturas que podían ruborizarse, imágenes que podían transpirar. Los hindúes tienen su estatua que llora leche, qué sé yo. En la India hay muchos dientes de Buda que los adoradores dicen que son capaces de hacer milagros, y el abrigo que Buda tiró cuando dejó de ser el príncipe Siddhartha y entró en el sacerdocio se ha conservado milagrosamente y todavía se muestra. Jerónimo no negó que el culto de las reliquias fuera adoptado del paganismo, sino que lo elogió y explicó que como esta reverencia había sido previamente solo a los ídolos, y siendo así era detestable, ahora es dada a los mártires y por lo tanto hay que aceptarla. Mitos del juicio y la ejecución, también esto es un asunto, sobre el juicio nos vamos a ocupar en un programa aparte, tratándolo un poco más quizás históricamente, como ha sido, más bíblicamente, pero no sorprende que lo hayan ejecutado a Jesús porque como es uno de los dioses y no hay nada nuevo en la idea del dios moribundo. Osiris y Buda murieron. En Creta mostraban la tumba de Zeus y en Delfos mostraban el cuerpo enterrado de Dionisio. Muchos dioses fueron crucificados, como el azteca Quetzalcóatl o Krishna, el dios indio, al que representan clavado en una cruz y con un agujero redondo en el costado. Según la versión más divulgada, Prometeo fue clavado de pies y manos al monte Cáucaso con los brazos extendidos en forma de cruz. Pero Gottfried Higgins, el autor del siglo XIX del monumental Anacalipsis, dice que vio documentos antiguos que indicaban que Prometeo había sido clavado a una cruz con clavos. Esquilo, Séneca y Hesíodo lo mencionan clavado a una madera, justamente. Así que el mito fue cambiado modernamente de la madera de la cruz a la roca. Con respecto a la ejecución de Jesús, sí, efectivamente hay duda de si ocurrió, y lo que sí podemos asegurar o decir es que en la historia de la ejecución y la resurrección de los evangelios ha intercalados elementos míticos y leyendas hebreas y paganas. Por ejemplo, el grito de muerte, Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado?, fue copiado textualmente del Salmo 22.
Se supone que lo dijo David o quien fuera el autor del Salmo 22, donde se queja por su condición. No tiene nada que ver con Jesucristo, pero aprovechan para usarlo. El asunto es que parece poco razonable que una persona que está sufriendo terriblemente, que está a punto de morir, tenga tiempo para hacer una cita culterana del libro de los Salmos, ¿no? Suena como copiado por un autor que después embelleció el asunto. Así que de hacía casi 2000 años, de todas maneras, el mito del Dios, el héroe crucificado, existía, y son unos cuantos. Además de lo que ya nombré, empezamos con Tulis de Egipto del año 1700 antes de nuestra era, Ocrite de Caldea, Atis de Frigia, Tamuz de Siria. Los tres son comienzos del siglo XII antes de Cristo, digamos. Esus o Esus de los druidas, o sea, los celtas. Según algunos, la fuente de la adoración se remonta al 2100 y pico antes de Cristo, o también al siglo IX antes de nuestra era, y fue el Mesías, como digo, de los galos en Europa y Asia. Sufrió crucifixión, resucitó entre los muertos, ascendió al cielo. Puede haber sido un dios de la vegetación, representado por un árbol, lo que explicaría por qué, como cuenta un comentarista de la obra de Lucano, que nombra a Jesús o Esus, las víctimas de los sacrificios humanos de Esus eran colgadas de un árbol. Eso fue adorado en París y en Treves, o sea, Treveris, o Trier, como se llama ahora en alemán, la ciudad más antigua de Alemania, preciosa, maravillosa, hay que verla. Y hay referencias al nombre de Jesús en Inglaterra y en Suiza. Y el culto a este dios puede haber sido bastante generalizado en el primer milenio hasta quizás el siglo V antes de nuestra era. Lucano dice que era un dios sediento de sangre, así que por supuesto los cristianos dicen que Jesús no es Jesús, ¿no? Bali, o también llamado segundo de la Trinidad de Dios, de los Orissa de Indonesia e Indra de Tíbet, son del 700 y pico antes de Cristo. Yao de Nepal, Mitra de Persia, la diosa Alcestos de Eurípides los III de comienzo del siglo VII antes de Cristo, y Quirino de Roma del año 500, que sea antes de Cristo, quien fue una virgen, todos esos fueron crucificados. Sobre el tema resurrección, bueno, tenemos diversos ejemplos, esto es como para tratarlo mucho más porque hay muchos. La resurrección en el siglo V o antes quizás, el dios Almoxis de los getas, que eran unos tracios que vivían al sur del Danubio, en la actual Bulgaria y Rumania, resucitó. También fue crucificado y resucitó la diosa sumeria Inanna, o Ishtar, de la ciudad de Uruk, y también fue al infierno ella, ¿no? De ida y vuelta, otra historia. La ciudad de las cortesanas sagradas, que es actual Irak, ¿no? Uruk. Quirino de Roma, dije, resucitó después de haber sido crucificado. Los enemigos de Buda estaban celosos y temerosos de su poder, que lo crucificaron al pie de la montaña de Nepal, alrededor del año 600, como decía, pero resucitó. Quetzalcóatl, el azteca, resucitó a los 3 días. Según algunas versiones, Tíndaro, nieto del semidios Perseo y de la princesa Andrómeda, Hipólito, también el hijo de Teseo, en ocasiones separadas fueron resucitados por Asclepius, el dios de la medicina. Además de estos casos, de los que no había mencionado casi nada, la mayoría de otros dioses, también hay otros que resucitaron y los vamos a ver más adelante. Hay dioses agrícolas que mueren y resucitan anualmente, según el clima y las cosechas. Los temblores de la tierra, vamos a ver otro de los signos notables en el momento de la muerte, así como hablamos de los signos del momento del nacimiento, porque entre los pueblos antiguos era costumbre atribuir las convulsiones naturales notables a la muerte de un gran hombre. Cuando lo crucificaron a Prometeo, en el monte Cáucaso o en la madera, lo que sea, la tierra tembló, rugió el trueno, centelló el relámpago, vientos salvajes rasgaron el aire y se levantaron olas bulliciosas. A la muerte de Rómulo hubo oscuridad sobre la faz de la tierra durante 6 horas, y cuando Quetzalcóatl murió, el sol se volvió negro. Incluso en tiempos históricos encontramos narraciones de fenómenos similares que acompañan a la muerte de la realeza, y leemos en muchas historias de las espantosas tormentas que coincidieron con la muerte de Isabel de Castilla, Carlos V, Napoleón el Grande y Oliver Cromwell. El siempre exagerado autor del Evangelio según San Mateo dice muy en serio que el velo del templo se rasgó en 2 de arriba abajo y tembló la tierra y las rocas se partieron y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de los santos que habían dormido se levantaron y salieron de los sepulcros.
Después de su resurrección, entraron en la santa ciudad y se aparecieron a muchos. Acá tenemos que en el momento que murió Jesús, los santos, que no sabemos quiénes son, ni cuántos eran, ni por qué estaban, si eran cristianos o no eran cristianos, cómo podían ser santos si no eran cristianos. Había muy pocos cristianos en ese momento. ¿Cuántos cristianos podían haber muerto en el momento de la muerte de Jesucristo? Prácticamente ninguno, porque eran todos sus discípulos, todavía estaban todos vivos. Por eso se levantaron de los sepulcros en el momento que murió y entraron a la ciudad en el momento que resucitó. Así que anduvieron por el cementerio dando vueltas desde el viernes a la noche hasta el domingo a la mañana. No sé si alguien fue de visita al cementerio y al susto que se habrá pegado. En todo caso, si quieren ver esto, no tiene nada que ver, pero vale la pena mencionarlo, La pata de mono. El cuento La pata de mono, de W. Jacobs. Se escribe Jacobs. Es un cuento formidable. Es corto, ¿no? Búsquenlo, está en castellano seguro por todos lados. Sí, vale la pena leerlo sobre los muertos que resucitan, etc. Infierno. Igual que los dioses de la antigüedad, el Cristo también tiene que descender al infierno y hacer maravillas similares a los de los héroes antiguos. Todos los salvadores de la humanidad lo habían hecho. Zoroastro, el persa, Osiris, el egipcio, Baldur, el escandinavo, Quetzalcóatl, el mexicano, y Krishna, el hindú. Ishtar, como dije, descendió voluntariamente al infierno asirio. O sea, Inanna, Ishtar, descendió al infierno y volvió, dejando a su marido 6 meses en su lugar, el invierno, y a su hermana otros 6 meses, el verano. Habiendo bajado a los infiernos, la resurrección era necesaria porque era irrazonable que el Salvador de la humanidad, el Hijo del Dios Supremo, se quedara para siempre en lugar de castigo. Y cuando la vida en la tierra había terminado, ya no podía quedar allí porque la única secuencia plausible era una ascensión al cielo. Y está bien, Krishna, el Salvador hindú crucificado, se levantó entre los muertos y ascendió corporalmente a las regiones celestiales, igual que Rama, otro avatar de Vishnu, de los hindúes. Buda también ascendió corporalmente al cielo cuando se cumplió su misión en la tierra, y las marcas en las rocas de una montaña alta se muestran como las últimas impresiones de sus pasos en la tierra. Zoroastro y Esculapio también tuvieron experiencias similares, al igual que Elías y Adonis. Osiris se levantó entre los muertos y llevó el título de El Resucitado, y la ascensión se celebra en Egipto en el equinoccio de primavera, como es el de Cristo, como fue Adonis. Otros salvadores que se levantaron entre los muertos fueron Dionisio, Heracles, o sea, Hércules, Memnón, Balduric y tal cual. Ya lo dijimos. A los católicos modernos todavía se les enseñan las fábulas de la ascensión corporal de Jesús, María la Virgen, María Magdalena y otras personas santas como verdades milagrosas que no deben ser cuestionadas ni negadas. Pero, ¿cómo pueden, me pregunto, ¿no?, los católicos educados de hoy unir estas verdades del ascenso al cielo de esta manera? Hoy sabemos que la Tierra es esférica, que las estrellas planetas son miembros del sistema solar, que fuera de la atmósfera terrestre no hay más que un vasto espacio. No existe un lugar como el cielo en ninguna parte de la astronomía moderna, ¿no? Las nubes son masas de vapor, no son muebles para que se acuesten los muertos glorificados. Entonces, ¿a dónde fueron y por qué ascendieron? Esta idea primitiva de la gente que creía que la Tierra era el centro del universo y que todo lo demás era chiquitito y qué sé yo, y había cúpulas una dentro de otra. Está bien, pero ahora ya no, entonces no entiendo. ¿No? Digamos, está para no hablar de la ley de la gravedad, que no facilita mucho que la gente ande ascendiendo por ahí, ¿no? Y también la idea de la ascensión corporal de Cristo probablemente fue copiada por la de Enoc, que está en Génesis, o la de Elías, que está en Dos Reyes, ¿no? Estas historias también formaron parte de los anales de la mitología clásica, así que como vivimos, cada casi héroe de la antigüedad fue trasladado a los cielos cuando terminó, digamos, su vida terrenal, ¿no? La costumbre de convertir las tumbas de los cristianos provenientes de santuarios también ayudó a esta creencia, porque al ser imposible descubrir los lugares donde se habían enterrado los más importantes, surgió la idea de que habían sido trasladados físicamente al cielo. Una noche, Mahoma fue en vida al cielo montado en un caballo alado, pero él volvió a la mañana del día siguiente. Nadie lo vio volar, hacer el viaje, pero los partidarios creyeron algo tan razonable como esa historia nocturna del vuelo con un caballo con alas. Habiendo logrado la ascensión y entrado en el reino eterno, uno de los atributos de Cristo es el de juzgar a los muertos. Esta idea, sin duda, vino de la escuela teológica de Alejandría, donde se inventaron muchas de las teorías cristianas. Porque uno de los atributos más conocidos de Osiris era el de juez. Generalmente se lo representaba sentado en su trono de juicio, llevando un bastón, el báculo del obispo moderno, y sosteniendo la cruz ansata,
También se supone que Buda es el juez de los muertos. Anubis o Thoth de los egipcios sopesa los defectos y méritos de las almas difuntas para que Osiris pueda juzgarlas y sentenciarlas. No se entiende esta idea, se dan cuenta si hay alguien que sopesa qué es lo que hace el juez entonces. Bueno, la creencia egipcia de que Anubis sopesó los méritos para que Osiris pudiera juzgarlos, y la creencia parsi de que el ángel de la justicia se sentó en el puente de Ginebat que conectaba el cielo y la tierra y pesan las almas. De esas tenemos varias. En conexión con la idea de Cristo como el juez divino de los hombres, siempre ciertas sectas de cristianos abogaron por el regreso a la tierra en algún periodo futuro que va a terminar con toda la vida terrestre como se la conoce hoy, y basan esta creencia en la propia proclamación de Jesús de su segunda venida. Aunque la profecía, él declaró que la venida del reino de los cielos sería poco después de su muerte. Lo hemos dicho y esto no debemos cansarnos de repetirlo. Le dijo a los discípulos que no iban a terminar de visitar todas las ciudades de Israel antes de que él volviera, está en Mateo. Que su propia generación debería ver estas cosas. Lo que el fin del mundo lo iba a ver esta propia generación, una generación 40 años para los hebreos. Esto está en Mateo y en Marcos. Que algunos de los que lo escuchaban van a vivir para ver su reino. Está en Mateo, está en Marcos, está en Lucas. Estas fueron sus palabras y parece extraño que la gente que creyó estas palabras equivocadas todavía pueda considerarlas como de un Dios. Tantas improbabilidades fue Jesús gradualmente predicado y se volvió tan extremo en las exhortaciones que incluso sus discípulos a veces parecen haberlo creído loco. Está en Marcos. Y opinión, los enemigos estaban de acuerdo. Marcos, Juan y qué sé yo, tienen referencia a esto. Y tenían una razón para sospechar de que podía no estar muy bien de la cabeza. Fíjese cuando maldice la higuera por no dar fruto, fuera de la época, ¿no? No era época de frutos. Y la afirmación tan arrogante del poder de la fe, que si tienen fe como tan chica como un grano de mostaza, él creía que el grano de mostaza era el más chico, hubiera debido elegir otra semilla que es más chica todavía, pero no la conocía. Está en Mateo, está en Marcos, está en Lucas. Esta idea del segundo advenimiento que tenemos ahora probablemente fue más persa, que está en unos principios zoroásticos, que al final Hormuz, el dios de lo bueno, el bueno, debería conquistar a Arimán, el dios de las tinieblas, para después rescatar a los beneméritos de las tumbas, eliminar todo el mal de la naturaleza y establecer el reino de la justicia y la virtud sobre la tierra. Pero claramente, y sin dudas, el Mesías judío no tiene segunda venida. Es un triunfador de primera vez. Así que la idea del Mesías que vuelve es una idea que nunca le encajó a los judíos y es una de las razones fundamentales por las cuales no aceptaron a Jesucristo. Además de los cristianos y de los persas que ya mencioné, los hindúes creen que Vishnu tendrá otro avatar, vendrá de otra manera. Los siameses viven esperando la segunda venida de Kodom. Los budistas esperan el regreso de Buda, los judíos esperan la primera venida del Mesías. O sea, Jesús no puede haber sido el Mesías, falta que venga todavía. Los discípulos de Quetzalcóatl esperaban el segundo advenimiento del Dios, y la mayoría lamentablemente pensaron que el sueño se cumplía con la llegada de los españoles, y los españoles aprovecharon para exterminarlos y todo lo que hicieron. Es costumbre entre los cristianos ortodoxos decir que la divinidad del Cristo fue completamente probada por los muchos milagros que se le atribuyen en el Nuevo Testamento. Pero no hay que olvidar que hacer milagros es uno de los atributos más comunes de los fundadores de las nuevas sectas y uno que alegan todos los charlatanes religiosos. Krishna calmó tempestades, curó leprosos, restauró a los muertos. Buda, Zoroastro, que caminó sobre el agua en su camino al monte Irán para recibir la ley, Horus, Esculapio y muchos otros hicieron, Esclepio, ¿no? Esculapio es el dios de la medicina. Muchos otros hicieron lo mismo. Apolonio de Tiana, el personaje muy interesante, también hizo milagros. Mahoma, que no estaba contento con milagros de tipo médico que también hizo, partió la luna en dos. Incluso la fe actual en los milagros no está muerta, y entre los milagreros estaban Sai Baba o la fundadora de la ciencia cristiana. Moncure Conway es el editor de las obras de Thomas Paine. Thomas Paine es uno de estos señores que hay que leer, era un amigo de Jefferson y amigo de Washington también, hasta que Washington lo traicionó, o Paine sintió que Washington lo había traicionado, que lo había dejado preso en Francia, con peligro de que le cortaran la cabeza, porque en la época de la Revolución. Bueno, Moncure Conway
observó en un ensayo sobre el cristianismo que de todos los milagros del Nuevo Testamento, ni uno es original. Baco transformó el agua en vino. Moisés y Elías también ayunaron 40 días. Pitágoras tenía poder para calmar las olas y las tempestades en el mar. Elías multiplicó la harina y el aceite de la viuda, no los peces y los panes, pero la harina y el aceite. Eliseo alimentó a 100 hombres con 20 panes. Curar con los ojos ciegos, otras enfermedades, caminar sobre el agua, expulsar demonios, levantar muertos, resucitar, ascender al cielo. Todos estos han sido mitos comunes de todas las razas. Uno de los milagros mejor atestiguados de toda la historia profana es el que Tácito cuenta de Vespasiano, quien curó a un ciego en Alejandría con su saliva y a un rengo con el simple toque de su pie, en obediencia a una visión del dios Serapis. Esto lo menciona Hume en su ensayo sobre los milagros, que es otro texto que habría que leer. No nos olvidemos de tantos testigos que dan fe de tantas curaciones cuando los reyes nombrados por los dioses imponían las manos sobre los súbditos, una vieja costumbre medieval y moderna. Los reyes de Francia y de Aragón practicaban el toque real para curar la escrófula, que es una variante menor de la tuberculosis que tiene la propiedad de que a veces se cura sola, lo que es muy conveniente para los hacedores de milagros. En Inglaterra la práctica del toque fue iniciada por Eduardo el Confesor y seguida hasta la ascensión de Guillermo III, que tuvo vergüenza de seguir haciendo eso. Santiago, Jacobo II de Inglaterra, el último que hacía estas curaciones, tenía tanta fe que reservaba días para tocar enfermos desde los tronos. Los príncipes de las casas de Austria también tenían poder divino, se suponía que eran capaces de expulsar demonios y curar la tartamudez con un toque nomás. Se cuentan muchos casos en los que Jesús, con tocar al enfermo, hizo curas instantáneas. Por ejemplo, el leproso, la curación de la fiebre de la suegra de Pedro, aunque en la versión de Lucas de esto, Jesús amonesta a la fiebre para que se vaya. O sea, la fiebre es un ser inteligente con oídos. Y Jesús abrió los ojos de 2 ciegos. Otro método parecía haber sido dejar que el enfermo lo tocara a Jesús o la ropa. En otra ocasión, simplemente le decía al paciente o al enviado del paciente que la fiebre había hecho la cura, como con el sirviente del centurión y la hija del cananeo. O le dijo al herido que extendiera un brazo seco y que tomara su camilla y caminara, con lo cual se completó la curación. Esto está en Mateo, Marcos, Lucas. Nos falta por ver muchos rasgos cristianos que tienen antecedentes en otras religiones, como la posesión demoníaca, levantando muertos, la expiación por el otro, la Trinidad, el culto a la Madre de Dios, los santos, los ángeles, las fiestas, comerse al Dios, o sea, la Eucaristía. Seguimos en otro programa y que la duda nos acompañe como siempre. Cerramos con el segundo movimiento del Concerto da Camera para oboe y orquesta del británico Michael Hurd, muerto en 2006, en versión de la oboísta Jill Crowther. Hasta el sábado.